Hay juristas con los que uno quisiera tener la posibilidad de charlar por lo menos 10 minutos sobre cualquier tema. Pero cuando detrás de ese jurista se esconde una historia de vida que da cuenta no solo de su prestigio, sino también de su calidez humana, 10 minutos no son suficientes. Uno de esos juristas me regaló casi 2 horas de su tiempo. Se llama Juan Carlos Mendonza y, entre otras cosas, fue el codificador del Código Procesal Civil paraguayo. Usted lo primero que tiene que hacer es disculparme porque estoy disfónico por un problema medicamentoso, aunque parezca mentira. Fue una inyección de cortisona que tuve que aplicarme y me produjo una jaqueca tremenda. Estoy disfónico y con jaqueca, de modo que usted excuse todo lo que desgraciadamente yo pueda decir de pobre y de incorrecto. Profesor Juan Carlos Mendonca, ante todo muchas gracias por recibirme en su oficina. Para mí es un privilegio tener la posibilidad de charlar un rato con usted. Ya nos presentamos y le estuve comentando de que yo en realidad no soy periodista, soy abogado y lo que intento hacer con estas suerte de entrevistas, por lo menos ese es el nombre que tienen, es una charla amena, informal, desestructurada con los grandes referentes, los grandes juristas que existen en nuestra región y usted sin duda es uno de ellos. Así que le agradezco muchísimo por haberme recibido en su oficina y por estar dispuesto a charlar unos minutos conmigo sobre diversos temas. Pero encantado, no tiene usted por qué agradecérmelo. Yo le agradezco la deferencia que tuvo usted al venir a visitarme. Estoy enteramente a sus órdenes. Si es que usted quiere hablar solo de derecho, hablemos de derecho. Y si quiere hablar de otras cosas, también me gusta hacerlo. Bueno, Me gusta. muy amable. Yo la verdad que mi idea es que como nosotros los abogados, todos los que estamos en el derecho conocemos a los juristas a través de los libros, creo que es importante también conocer la persona detrás del jurista. Entonces, ayer estuve, por ejemplo, hablando con el doctor Cristaldo, Jorge Darío Cristaldo,
y le preguntaba acerca de su vida, me contó cosas muy interesantes. ¿Cómo fue su vida, la suya? ¿Dónde nació? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo fue su infancia? Bueno, lo primero que tengo que decirle es que mi apellido no es Mendonca, sino Mendonça, Entonces, porque yo soy de ascendencia portuguesa. Mi abuelo paterno era portugués. Y si usted quiere una anécdota original, le voy a relatar cómo llegó al Paraguay. ajá, Llegó literalmente desnudo. Él vivía en el Brasil, se hizo cargo del negocio de un primo de él, que quiso vivir, era un hombre rico, se hizo rico en el Brasil portugués, de Algarve. Y escribió allá pidiendo que alguno de los parientes viniera a hacerse cargo de su negocio, mientras él iba a visitar Portugal, porque tenía nostalgia de Portugal. Y mi abuelo fue el único que quiso venir, y se vino y se instaló en el negocio de él. Y en eso ocurrió un levantamiento cívico que revistió alguna importancia por su violencia. Y asaltaron el negocio de su primo y él tuvo que huir del Brasil. Y vino por la frontera con el APA, el río APA. Estaba muy crecido en ese momento, estaba él con un caballo, ¿no? Y tenía que cruzar el APA para cruzar al Paraguay, para entrar al Paraguay. Y lo que hizo fue desnudarse para no tener que mojar toda su ropa porque era lo único que tenía. Y cruzó a nado con el caballo, pero el caballo se fue por su lado con el río y él llegó al Paraguay desnudo. Tuvo que caminar buscando una casita un rato. Llegó a una casita donde estaban dos mujeres, que por supuesto se imaginará usted la sorpresa de ver a un hombre llegando desnudo. Así entró mi abuelo al Paraguay. De allí él se trasladó a Concepción. La atendieron bien porque generalmente podemos enorgullecernos en el Paraguay de que somos hospitalarios. Y lo trataron bien. Y se trasladó a Concepción, se hizo comerciante y después venía a Asunción por razones de negocio. Era recién terminada la guerra del 70, la gran guerra de la Triple Alianza. Y él, designado por los brasileños como intendente de Asunción, que estaba en ruinas prácticamente, era un portugués de apellido Almeida. Entonces, como él también era portugués, entró en relación con este señor Almeida, que tenía algo así como una especie de mini harem por la época, ¿no? Había muchas mujeres y se habían extinguido casi todos los varones. Usted sabe que los sobrevivientes fueron 284.000 personas. Y él se enamoró de una de las hijas que tenía Almeida, con una de sus mujeres, y se casó con ella y se trasladó a Asunción. Y a partir de allí ya vinieron los hijos, uno de ellos mi padre, ¿no? Que con el tiempo siguió la carrera de Derecho, pero
no la terminó. Entonces en Derecho se estudiaba también algo que se llama procuración. Era un estudio que se refería solamente a los códigos vigentes. Se limitaba al derecho positivo, exclusivamente, sin teoría. Pero después pasó a la carrera de Derecho, que no la terminó. Se hizo periodista y como periodista llegó a ser director del diario más importante de la época, que era La Tribuna. Era un diario opositor de uno de los, digamos, uno de los grandes movimientos en que estaba dividido entonces el Partido Liberal. El dueño del periódico era don Eduardo Scher, que fue presidente de la República, y tenía un periódico que se llamaba La Tribuna. Y ahí trabajaba mi padre, un periodista. Pero como estaba muy enganchado en la política, y entonces nuestro país estaba muy convulsionado, en 1922 se produjo una revolución muy importante, una de las más importantes en Paraguay, comparada a la del 47, o tal vez más. Y él se alistó como revolucionario, pero jovenzuelo. Y a partir de allí, bueno, allí también hay una anécdota interesante. Él era revolucionario, perdió la revolución y vino a Asunción y se refugió en el cementerio, porque todavía estaban persiguiendo a los revolucionarios. Y curiosamente el ministro de Relaciones Exteriores era un gran señor, doctor Alejandro Arce. Era amigo de mi abuelo y de mi abuela. Y recurrieron a él. Y él se fue a buscarlo al cementerio y le dio garantías, con Alejandro Arce. Y a partir de allí hizo mucha política y fue muchas veces desterrado, siempre a la Argentina. En el año 36, cuando subió el coronel Franco como presidente, que hizo su revuelta militar y tiró abajo al Partido Liberal. Digamos que a partir de ese momento terminó la época del liberalismo paraguayo, el partido, y comenzó otra época, 1936. Mi padre fue desterrado. Está lleno de anécdotas. La forma como escapó también fue muy original. Pero estoy hablando de mis ascendientes y no de mí. Usted me preguntó cómo venía. Después fue desterrado otra vez, en 1940. Él había sido designado secretario de embajada en Río de Janeiro. Y allí estuvimos 3 años. Y después fue designado como consejero de embajada en Buenos Aires. Nos trasladamos a Buenos Aires. Mi último curso secundario yo lo hice en El Salvador de Buenos Aires. El Colegio Salvador. Y murió Estigarribia enseguida, que era el presidente, el mariscal Estigarribia, y subió el general Morínigo a la presidencia. Morínigo persiguió enseguida al Partido Liberal, al punto de que después hasta lo declaró ilegal.
Y mi padre renunció, siendo el consejero de embajada en Buenos Aires. Y como el 36, 1936, cuando Franco lo desterró, había pedido su internación, porque fuimos a Formosa, el 36, y entonces él eligió Paraná, Entre Ríos. Allí vivimos hasta que cayó otra vez Franco, ¿no? El 37. Se quedó en Buenos Aires sin empleo y como ya tenía la experiencia anterior de Paraná y amigos de Río, decidió ir a vivir a Paraná. Quedó de consejero de embajada desterrado. ¿Y usted cuántos años tenía en ese momento que fueron a Y Paraná? yo tenía 12 años. Ah, era chiquito. Era chico. Acababa, a ver, sí, yo creo que tenía un poco más. Lo cierto es que había terminado el 6º curso en El Salvador, Pero usted nació aquí en Asunción. en Asunción. ¿En No. qué fecha? El 26 de diciembre de 1928. Ah, bien. Yo tengo 87 años y estoy por cumplir 88 el próximo mes. Ah. Prácticamente ya tengo 88. O muy cerca. ¿Y cuánto tiempo vivieron en Paraná? Y vivimos poco tiempo porque Franco cayó. Poco tiempo estuvo en el poder. Él subió en febrero del 36 y cayó en agosto. Entonces pudo venir mi padre al Paraguay. Pero el problema fue cuando Morínigo, ¿no? Que yo me encontré con que no podía seguir mis estudios en Paraná porque no tenía la edad requerida entonces en la provincia. Se requería la edad de 14 años y yo tenía 12 o poco más. Con ese motivo mis padres resolvieron que viniese al Paraguay para poder estudiar, seguir estudiando. Y vine a vivir con mis abuelos. Ah, ¿ellos se quedaron allá? Él quedó desterrado, cuando Morínigo. Ajá, él se quedó allá y usted Sí, vino solo. Yo vine solo. Me mandaron acá a vivir con mis abuelos. Vine solo. Y en alguna medida yo soy más hijo de mis abuelos que de mis padres. Porque él vivió desterrado y yo estudié acá. Claro. A partir de allí yo vine, estudié acá y los visitaba periódicamente cada vez que tenía vacaciones. Él se trasladó, para estar más próximo, se trasladó a Formosa, porque después de Morínigo vinieron los gobiernos colorados y él siguió desterrado. Claro. Entonces, para estar más próximo a la familia, se trasladó a Formosa y él era corresponsal del diario La Nación, que era entonces con la prensa uno de los diarios más importantes de la Argentina. Él era corresponsal en la provincia de Formosa, porque tenía mucha experiencia periodística. Como le conté, él llegó a ser director de la Tribuna acá y murió como periodista, porque nunca más regresó. Cuando subió el general... ¿Nunca más regresó? Nunca más regresó. Vino en algunas oportunidades, pero él ya dejó de ser un desterrado político en un momento dado para convertirse en un desterrado económico. Tenía, digamos, un empleo, un trabajo que le encantaba, que era el periodismo, y colaboraba con 2 periódicos importantes, uno de la provincia de Formosa y otro de la provincia de Chaco,
que, si mal no recuerdo, se llamaba El Territorio. Era el más importante periódico del Chaco. Entonces él ya no volvió, Claro. porque acá ya estaba muy desvinculado, muchos años afuera, y con un trabajo que a él le gustaba. Y usted cuando vino aquí se quedó con sus abuelos y terminó el colegio aquí. Terminé el colegio aquí, es decir, curiosamente, mis estudios tuvieron una serie de accidentes, digámoslo así, de entorpecimientos, que me fui de acá, niño, estudié en el Brasil, completé la primaria en el Brasil, pero eran de 5 años, tuve que hacer otra vez un año más en El Salvador de Buenos Aires. De allí vine a estudiar acá en la Facultad de Derecho, ya con mi abuelo. Primero estudié en el Colegio San José. ¿En qué año ingresó a la Facultad de Derecho? Ingresé a los 17 años, porque adelanté un curso debido a que en mi época no existía lo que después se llamó el CIMEJOR, que permitía el estudio a los que habían aprobado el cuarto curso. Un gran adelanto para no perder por el servicio militar. Yo tuve que perder un año por el servicio militar. Entonces, adelanté rindiendo libre, dando exámenes libres en el Colegio Nacional. Y después ingresé a la Facultad de Derecho, y el año que ingresé se produjo la Revolución del 47. En marzo del 47, el 7 de marzo, se produce la Revolución en Concepción, que fue una gran guerra cívica, en verdad, más que una revolución. Fraccionó el país en dos y fue una revolución muy sangrienta, donde hubo mucha violencia y hasta mucha crueldad. Yo salí desterrado, era un jovenzuelo. ¿Cuántos años tenía usted? Y tenía entonces 19 años. 19. 19. O sea, estaba cursando la carrera de Derecho. De Derecho. Y tuve que irme, y como tenía vocación y mis padres querían que estudiase, me inscribí en la Facultad de Derecho de Santa Fe. Pero como alumno libre, para no tener que separarme de mi familia. Estamos hablando de la provincia de Santa Fe, en Argentina. La provincia de Santa Fe. ¿Cómo se llama? ¿No es la Universidad Nacional del Litoral? Sí, la del Litoral. Ah, ¿sí? Sí, me inscribí ahí. Y como alumno libre, porque entonces se permitía, no sé si ahora se permite. Volví a Formosa, estudié todo el año y me fui a dar los exámenes. Una pensión que, digamos, era una pensión agradable, pero modesta. Y estuve un mes allá. Es decir, alquilé una pieza en una pensión por un mes. Y el día en que comenzaban los exámenes me fui a dar mi primer examen. Estaba yo aguardando que me llamaran para dar examen.
Y como no me llamaban, ya pasaba en la lista de la M, me fui a averiguar en secretaría por qué no figuraba. Y me dijeron porque usted tiene un problema con relación a su título. El decano le va a explicar qué pasa. Y me llevaron al despacho del decano. Me dijo, nosotros lamentamos mucho, pero no advertimos que cuando aceptamos su inscripción, usted no tenía un título habilitante, porque el Tratado de Montevideo reconoce los títulos paraguayos, pero de profesiones, de profesionales, no de estudiantes. Así que no pudimos, nos dimos cuenta de que usted no podía ser inscrito. Ante ese fracaso me volví a Formosa. Era muy cercana todavía a la Revolución del 47. Y le dije a mis padres, bueno, me voy a Paraguay a estudiar. La persecución era muy severa todavía. Y yo había sido un joven militante, lo que entonces se llamaba el Club Liberal Alom. Era una juventud bastante inquieta, con espíritu libertario, y se había llegado a una posición, digamos, relativamente importante dentro del club, porque llegué a ser vicepresidente del club y por consiguiente tenía mucha militancia política de jovencito. Y lo que me ocurrió es que cuando llegué ya me llevaron preso a la cárcel. Ah, cuando llegó acá a Asunción. Sí, que era el temor que tenían mis padres. Bueno, yo le dije, bueno, ¿qué voy a hacer en Formosa? En la Argentina no puedo estudiar porque me va a ocurrir la misma cosa que me ocurrió en Santa Fe. Así que me tengo que ir al Paraguay. Yo no quiero ser empleado de tienda o de almacén. Entonces, aunque con mucho disgusto por parte de ellos y preocupación, pero eso de mi madre, vine. Ajá. Estuve 2 meses aquí preso en la cárcel sin que ni siquiera mis abuelos supieran. Así que desvinculado del mundo y de mi familia. Pero ¿y cómo fue? ¿Usted llegó y...? Llegué y en el puerto, porque había un barquito que hacía el viaje de Formosa a Asunción. En el puerto verificaban los nombres, ¿no?, que ingresaban, en la aduana. Y de allí ya me llevaron a la cárcel. Ah, no puedo creerlo. O sea, usted del puerto salió apresado. Apresado. Y me fui. Estuve allí bajo la protección de hombres liberales del Partido Liberal, pero campesinos, que me enseñaron cómo tenía que pasar desapercibido para no ser castigado, maltratado por los guardacárceles, que eran en verdad civiles disfrazados. Estaba todavía el coletazo de la revolución. Y nadie, ni sus abuelos ni sus padres se enteraron. Sabían que donde yo estaba. Ellos me protegieron, hasta me alimentaron, porque yo no tenía comunicación con nadie. Y allí sobreviví bajo la protección de estos campesinos durante 2 meses. Usted tenía 19 años más o menos. Más o menos. Y por una gran casualidad, mis abuelos se enteraron de que yo estaba preso, porque uno de los que estaban allí en la cárcel salió liberado y yo le pedí que le avisara a mis abuelos y así se enteraron. Y ellos hicieron alguna gestión, no sé ante quién, pero a los 2 meses me liberaron y salí de la cárcel. Lo primero que hice fue ir a inscribirme en la Facultad de Derecho.
Para eso venía. Y me ocurrió algo muy original. Entonces, para ingresar, había que tener certificado de buena conducta, que era expedido por la policía. Y por consiguiente no pude inscribirme, porque me fui a la policía a pedir el certificado y me dejaron preso 8 días. Entonces, cuando me fui a insistir por segunda vez, estaba yo aguardando mi turno y se acerca un hombre, obviamente un hombre importante de la policía, y me dice: mira, lo mejor que puedes hacer es irte, porque están por tomarte preso. Entonces, discretamente me mandé a mudar para no ir preso de nuevo. Y ocurrió algo singular. Digamos que un hombre tonante en ese momento era el general Díaz de Vivar. Y el general Díaz de Vivar era el ministro de Guerra, que se llamaba ministro de Guerra. Y era muy amigo de mi padre, porque cuando mi padre estuvo en Río de Janeiro, este señor fue en misión de estudio como militar y se hicieron muy amigos. Y incluso cuando mi padre se trasladó de Río de Janeiro a Buenos Aires, él quedó alquilando el departamento donde nosotros vivíamos, en Río. Y mis abuelos tuvieron la idea de recurrir a este hombre que era amigo de mi padre para ver si me permitían inscribir en la facultad. Se fueron y hablaron con él. ¿Usted no fue? Yo no fui, pero tengo el relato de ellos. Les recibió con los brazos abiertos, muy bien, muy amable, y les escuchó. Le dijo: bueno, vamos a solucionar este problema. Levantó el teléfono y pidió para hablar con el decano de la Facultad de Derecho. Y le dijo: aquí hay un joven que quiero que se inscriba. No tiene importancia su filiación, pero inscríbalo. No quiero contar el nombre del decano porque era un hombre bueno. Era la época lo que hacía que él cumpliese con la triste misión de no permitir que ingresaran liberales, porque no dependía de él, no, dependía del certificado de buena conducta. Él no era un mal hombre, era un buen profesor. Y entonces me inscribieron. Y allí hice mis estudios en la Facultad de Derecho, ya con muchas alternativas, porque seguía haciendo política. Fui presidente del centro y con ese motivo me cerraron 3 veces en ese tiempo que estuve como estudiante de Derecho. Y cuando estaba en el último curso me suspendieron porque éramos muy revoltosos en la facultad. Estaban con la militancia del Larón, había crecido mucho. Éramos casi los jóvenes liberales dueños de la universidad, porque casi todas las facultades tenían centros de estudiantes, opositores, liberales, y eran presidentes de los liberales. Y yo llegué a la presidencia del centro de estudiantes. Y allí, también por razones políticas, me suspendieron 1 año. Me desterraron y me suspendieron 1 año. Yo estaba de novio ya con mi mujer, que es argentina, y vivía en el Chaco. Y
tenía programado recibirme y casarme. Y no pude hacerlo, ¿no? Porque justamente me desterraron en el último curso. No pude terminar el curso, no pude hacer el sexto curso. Ahí perdí un año también. Estaba yo en Formosa cuando recibí la noticia por un telegrama que me mandaron mis abuelos de que se había levantado la suspensión. Era un 24 de diciembre, de la Nochebuena. Y parece que como un gesto de piedad se le ocurrió levantar la suspensión. Éramos 5 los suspendidos y algunos desterrados. Entonces volví y había la posibilidad de dar exámenes libres. Quise ganar el año perdido y lo hice dando exámenes libres. Y me recibí casi, digamos, con la que debió ser mi promoción, con poquita diferencia. A la edad de 24 años. 24 años. 24 años, con un grupo muy selecto, éramos poquitos. ¿Eso fue en el año? En el año 53. 53. 53.